Bueno, vamos a entrar en el tema que nos corresponde para esta tarde o para esta oportunidad. Vamos a continuar la serie Los atributos de Dios. Y yo les confieso que estoy disfrutando de esta serie de estudios, bíblicos, porque nos está permitiendo conocer más al Dios de la Biblia. Y al conocer más al Dios de la Biblia es lo que estamos más interesados. Porque hay una gran diferencia en el Dios de la imaginación, en el Dios del modernismo. Es mejor conocer al Dios de la Biblia. Amén. Hoy seguiremos hablando de la inmutabilidad de Dios. Así es, ese es el tema que iniciamos en la programación anterior. Y hoy vamos a continuar ese tema. Y recapitulando un poco de lo que compartimos en el programa anterior, decíamos que 1. Dios no cambia en sus atributos. 2. Dios no cambia en sus planes. 3. Dios no cambia en sus promesas. Y 4. Dios no cambia en sus advertencias. 5. Dios no cambia en el objeto de su amor. Esos fueron los tópicos que estuvimos abordando. Ajá. En el programa anterior, pastor, quedamos pendiente de la respuesta ahí me debe 2 respuestas, ¿se acuerdan? A ver, yo le preguntaba que se ha escuchado mucho de que si Dios no cambia, porque hay versículos en la Biblia donde nos dice que Dios se arrepintió. Sí, recuerdo que leías el pasaje de Génesis capítulo 6. Amén. También citábamos el texto que está en el libro de Números, donde dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Bueno, quedamos, como fue pregunta que se formuló ya unos minutitos antes del programa anterior, no pudimos responderla, pero este programa lo vamos a dedicar. Ahora, voy a enfatizar otra vez, este es un programa de estudio bíblico, más que de una predicación, es de estudio. Así que se requiere toda su atención. Si es posible, Biblia en mano, papel y lápiz a mano. Y algunas veces me toca repetir algunos términos, definir bien algunos términos, porque tenemos una audiencia variada. Y yo sé que hay personas que de una vez al escucharlos entienden el significado, pero quizás haya personas que no. Entonces yo voy a pedir que tenga paciencia, y esa es la razón por la que a veces estamos repitiendo y definiendo algunos términos por la variedad que tenemos en nuestra audiencia. Entonces este punto o este tema requiere de mucha atención, como todos los anteriores, porque hemos estado tratando el tema acerca de Dios. Y prácticamente solo estamos aprendiendo unas gotitas de este gran océano. Amén. Es muy difícil que podamos definir todo, pero estamos tratando de comprender lo que la Biblia en sí nos revela. Entonces, cuando leemos en la Biblia, nosotros vamos a encontrar muchas veces que se habla de Dios como que si tuviera ojos, como si tuviera oídos. En el Salmo 34:15 aparece esto, como que si tuviera rostro. Salmo 27:8, como que si Dios tuviera plumas o alas y otras características humanas que muchas veces se menciona en la Biblia. Ajá. Ahora, recordemos que Jesús en San Juan 4:24, él dijo, Dios es espíritu. Amén. Y aquí es un tema que vamos a abordar por aparte, la espiritualidad de Dios. En otro programa lo vamos a abordar por aparte, pero vamos a partir de estas palabras de Jesús, de esta declaración, Dios es espíritu. Entonces, ¿por qué la palabra hace descripciones? La palabra de Dios muchas veces hace descripciones humanas sobre Dios. Y la razón es que en esos versículos que se hace mención de descripciones humanas, se usa un lenguaje que se conoce como antropomórfico. Un lenguaje antropomórfico. Ahora, quiero aclarar, ese término antropomórfico que se usa, muchas veces, estudiando un poco, dice que muchas veces los griegos lo usaban para atribuirles características humanas
o comportamiento humano a sus dioses. Es una palabra compuesta, antropo, que quiere decir hombre, y morfe, forma. De ahí es que los teólogos, tanto católicos como evangélicos, han tomado ese término para atribuirle a Dios cualidades humanas, con el propósito, y esto es muy interesante, tienen que tener en cuenta que se usa con el propósito de que podamos comprender quién es Dios, y no tanto con el objeto de hacer una descripción literal de cómo es Dios. Entonces, siempre que se usa ese término lo debemos hacer de forma metafórica. Así es, prácticamente es una metáfora. Cuando se usa ese término, siempre que se use, ya sea que lo vayamos a leer o lo vayamos a explicar, tiene que tener en cuenta que es una metáfora para que no pierda el significado o la razón por la cual el escritor del texto bíblico lo está mencionando. Ahora, Dios se presenta a nosotros en su palabra con elementos que a nosotros, los seres humanos, nos son familiares, porque esa es la única manera en la que podemos comprender quién es Él. Es la razón por la cual Dios está usando muchas veces esos elementos que a nosotros, sus criaturas, nos son familiares. Ahora, por eso cuando la Biblia dice, con sus plumas te cubrirá, el Salmo 91, ¿verdad? Ajá. Con sus plumas te cubrirá. Y ahora con eso de este virus que anda, pues de repente hay muchos que deben de tener ya el Salmo 91 abierto, sus Biblias ahí. Pero cuando leen el texto, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, no se debe de entender que Dios tiene plumas o que Dios tiene alas. Solo está usando ese lenguaje para que tengamos mayor comprensión de cómo es Dios, para que entendamos cómo Dios protege a su pueblo. Entonces está usando ese lenguaje de una manera metafórica, y así la persona llega a tener una mayor comprensión de la protección de Dios. Pero no es que Él tiene plumas, tiene alas. Ahora, cuando vamos al libro de Génesis, y la otra cita que mencionamos en el programa anterior, ahí Dios no se le está atribuyendo un rasgo físico, porque dice que se arrepintió. Uh-huh. Hay versículos donde se le atribuye rasgo físico, como que tiene manos, ojos, brazos. Pero en Génesis 6 no está hablando de rasgo físico. Allí está hablando de sentimientos y pasiones humanas. El atribuirle estas emociones a Dios, cuando ya se está refiriendo a sentimientos humanos, entonces ahí se usa otro lenguaje. El atribuirle esas emociones a Dios se le conoce como antropopatía. Son palabras griegas que tienden a equivocarnos un poco. Otra vez, antropos, que significa hombre, y patos, con H intercalada, que significa sentimiento. Entonces, la antropopatía es la atribución de sentimientos humanos a Dios. ¿Ve? Y tiene el mismo propósito que el lenguaje antropomórfico. Son palabras muy conocidas. Sí. Entonces voy a tratar de explicarlo. Cuando a Dios le otorgamos o lo comparamos, le atribuimos rasgo físico, se le llama antropomorfismo. Y cuando le atribuimos sentimientos, entonces se le llama antropopatía. A ver, recapitulando un poco, sería así. Si usamos rasgos físicos como brazo, pie, mano, ojos, etcétera, para referirnos a Dios se usa el término antropomorfismo. Así es, que él decía que una palabra compuesta. Ajá. Y si usamos rasgos emocionales como venganza, alegría, arrepentimiento, etcétera,
usamos el término de antropopatía. Así es. Y siempre con el mismo propósito, que el lenguaje antropomórfico, que nosotros como humanos podamos entender quién es Dios. Así es, yo entiendo la dificultad de la pronunciación. Y más cuando no estamos familiarizados. Y la razón es que no es nuestro idioma. Ahora, así que teniendo esto en cuenta, es muy importante, ahora que tenemos esto en cuenta, podemos entender mejor qué es lo que está o quiere decir o nos quiere comunicar el texto bíblico. Entonces, Dios es inmutable en su ser. Eso amén, lo estuvimos hablando. Amén, amén. Sus atributos, sus propósitos. Así que cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, no se refiere al arrepentimiento que experimentamos nosotros los seres humanos cuando hemos pecado, cuando hemos errado, cuando nos hemos equivocado. Decimos, me arrepiento. Ajá. Pero no se usa en ese sentido cuando se refiere a Dios, como si Dios hubiera, o como que si Dios se hubiese equivocado en sus propósitos y al final terminó arrepintiéndose en lo absoluto. Eso jamás se va a tomar así. Pues el texto dice que Él no es hombre para que se arrepienta. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 29. Ahora, cuando la Biblia usa ese lenguaje con Dios, lo que comunica es que a Dios le entristece y le desagrada el pecado del hombre. ¿Me explico? Sí, pastor, porque hablábamos la vez pasada, si Dios se arrepintiera, hiciera algo mejor, le estaríamos dando que hizo algo malo. O que no es perfecto. O que se equivocó, que no es perfecto. Sí. Eso estuvimos diciendo, que una de las razones por las cuales Dios no cambia en el sentido de que aumenta o disminuye. Ajá. Porque si aumentara, quiere decir que no es perfecto. Exacto. Tuvo que mejorar en algo. Exacto. Y si disminuyera, entonces le quitó algo que estaba necesitando. Exacto. Entonces no hay cabida para que Dios pueda cambiar. No hay razón. Así que al pasar el pasar aquí, pensar un poco en el texto que habíamos leído, decir que Dios en Génesis capítulo 6 se arrepintió, no en el sentido que lo usa el ser humano. Porque los propósitos de Dios permanecen inmutables, dice el Salmo 33:11. Pero eso no significa que Él sea indiferente al pecado. Ahora, por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta, cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió de lo que había dicho que haría, debemos notar que el cambio en realidad no se dio en Dios, sino en el hombre. Suponete que Dios dice algo que va a castigar a la persona y la persona se arrepiente, entonces la gente dice, ¿ves? ¿Te das cuenta? Dios cambió. No, Dios no cambió, cambió la persona. Así es. Ahora, si el hombre permaneciera en sus pecados, Dios aplicaría su justicia. Pero si el hombre se arrepiente, Él aplica su misericordia. Ajá. Pero no es que está cambiando, el que está cambiando es la persona. Exacto. Ahora, si la persona permanece en su pecado y Dios la sentencia que la va a castigar y la persona permanece en su pecado y Dios no hace nada, entonces estamos diciendo Dios cambió porque la persona sigue igual y Él no hizo nada. Pero si la persona se arrepiente, entonces Dios cambia el juicio que tenía hacia esa persona. Entonces, en el fondo, el que está cambiando es la persona, no está cambiando Dios. Dios sigue siendo inmutable en su ser, en su perfección de justicia, en su misericordia. ¿Ve? Pero al cambiar el hombre, su relación con Dios, entonces Dios cambia lo que había sentenciado. Por lo tanto, no es Dios el que cambia, sino las relaciones del hombre hacia Dios. Ahora, miremos algo muy importante que se le llama el doble filo de la inmutabilidad. Así se ha llamado a este principio, el doble filo de la inmutabilidad. ¿Qué quiere decir esto? La inmutabilidad de Dios puede darnos mucho ánimo a sus criaturas que vivimos en obediencia.
Pero no podemos perder de vista que también se trata de una espada de doble filo. Ahí le explico. Cómo puede causar confianza, igualmente puede infundir temor. Veamos por qué. Mira, si Dios es justo y ha prometido castigar al malvado por causa de su pecado, por causa de su rebelión, entonces Él cumplirá lo prometido. Y no habrá misericordia o segunda oportunidad en el día del juicio. Por eso se llama el doble filo, porque sus promesas están seguras, pero también su juicio, también su sentencia. Si Dios ha prometido perdonar a todo aquel que ponga su confianza en el sacrificio de su Hijo, entonces sabemos que lo hará. Estamos conscientes y estamos seguros que hay vida eterna, que hay certeza, y debe de haber certeza en el corazón humano porque Dios lo prometió. Entonces, esto es lo que decía en la recapitulación. Decíamos que Dios no cambia en sus atributos, en sus planes, en sus promesas y en sus advertencias. Dios no cambia ni en sus promesas ni en sus advertencias. Si Él dice que el pecador se arrepiente, Él lo perdona, Dios lo perdona, y eso se va a mantener. Pero también cuando la Biblia dice el que no creyere será condenado, eso se va a mantener. Entonces es una inmutabilidad, pero tienes que conocer que es de doble filo. Se cumplen las promesas y se cumplen las sentencias. Amén. Ahí vamos bien. Ahora, hay otro punto que debemos de tomar en cuenta. Es importante conocer quién es Dios para saber en qué es inmutable. Porque como pudiste ver, no solo es inmutable en sus atributos o perfecciones, también lo es en sus promesas, ya sea para salvar o para condenar. Eso lo venimos viendo. Ahora, debemos hacer una distinción entre las declaraciones condicionales de Dios y las determinaciones incondicionales. Y ojo con esta explicación que voy a dar, porque hay personas que han tenido promesas de Dios y dicen, pero no se cumplió. Pero es que hay declaraciones que son condicionales y a otras que no son condicionales. En otras palabras, cuando Dios dijo, destruiré a Nínive en 40 días, estaba hablando condicionalmente, teniendo en cuenta que si esta gente se arrepentía, Él iba a cambiar. Entonces es una declaración, la destruyo, pero es una declaración condicionada. Ahora, sabemos esto porque los ninivitas o los asirios se arrepintieron y Dios, de hecho, no permitió el juicio, o sea, no los castigó. Dios no cambió de opinión, más bien su mensaje a Nínive fue una advertencia destinada a provocar el arrepentimiento. Y su advertencia, ¿qué pasa? Tuvo éxito, porque a la predicación de Jonás, la gente se arrepintió. Entonces, esa cabe entre las declaraciones que son condicionales. Un ejemplo de una declaración incondicional. Ahora, hay promesas que Dios te hace, pero esa no está condicionada a nada. Entonces voy a poner un ejemplo. Es la promesa que Dios le hace a David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16, le dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. En esta declaración, si usted lo nota, no hay ninguna condición expresada o expresa o implícitamente. No hay ninguna. No importa lo que David hiciera o no hiciera, la palabra del Señor se cumpliría. Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas. Y quiero que siempre eso lo tome en cuenta, porque esto va a explicar por qué hay personas que han recibido promesas y no se han cumplido. Muchas veces es porque fueron condicionadas. Exactamente. Cambió la persona, entonces tiene que cambiar la promesa. Pero hay otras, como el ejemplo que te puse del rey David, cuando Dios le hace una promesa y en ella no se ve nada, ninguna condicional, ni expresa ni implícitamente.
haga o no haga, hiciera lo que fuera a hacer o no hiciera lo que debía de hacer, la promesa estaba porque era de parte directamente. Entonces, Dios nos habla de la naturaleza prudente de algunas de sus declaraciones y del hecho de que Él actuará de acuerdo con nuestras decisiones muchas veces. Ahora, si anuncio que voy a desarraigar, dice un texto, y derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Ahí está una condición, un texto que está condicionado. Jeremías capítulo 18, del 7 al 11. Pueden leer toda esa porción. Fue lo que pasó también con el caso de Jonás, cuando estuvimos leyendo, ¿verdad? O tomando en cuenta eso. Bueno, el hecho es que Dios sabe también, ¿verdad? El hecho es que Dios no va a cambiar su trato si la persona no cambia. Pero si la persona cambia, Dios va a cambiar su trato en ese sentido. Entonces, lo único, y aquí ya voy a ir concluyendo, ¿verdad? En un tiempo, y voy a poner este ejemplo, en un tiempo todos nosotros éramos enemigos de Dios debido a nuestro pecado, como dice Romanos 8:7. Dios nos advirtió de la paga del pecado, Romanos 6:23, para que nos arrepintiéramos. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Cristo para la salvación, Dios cambió su opinión sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Ahora ya no somos enemigos, sino sus hijos amados, como dice Juan 1:12. Así como sería contrario al carácter de Dios no castigarnos si hubiéramos continuado en pecado, así también sería contrario a su carácter castigarnos después de arrepentirnos. Entonces, ¿nuestro cambio de corazón significa que Dios cambia? No. Si acaso nuestra salvación apunta al hecho de que Dios no cambia, porque si nosotros no nos hubiéramos arrepentido, Cristo no nos habría salvado. Así que dejamos esta reflexión en sus corazones para que piense una vez más que el Dios al que nosotros llamamos Padre nuestro es un Dios que no cambia, es un Dios inmutable. Amén. Y hay promesas que son condicionadas y a otras que son incondicionales. Esperamos que usted pueda descansar en las promesas que Dios le ha hecho. Y como inicié cuando toqué el tema de la inmutabilidad de Dios, lo único seguro en esta vida es Dios. Y yo decía de esta forma: en este mundo lo único seguro es que nada es seguro. Solo Dios es inmutable. Por eso es el único que puede decir, como le dijo a Moisés en Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, el Dios presente. Amén. Dios les bendiga. Nos despedimos con lo que dice 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta nuestro próximo programa, si Dios así lo permite. Amén. Levanta tu voz. Levantaré mi voz y Iglesia Cristiana Redimida de Dios presentó su programa Comprometidos con la Verdad. Palabras de verdad que quieres escuchar. Escúchenos los días martes a las 2 de la tarde, aquí en Radio Restauración, Comprometidos con la Verdad. Para más información llámenos 8894-9763 y 2251-6121. Hasta nuestro próximo programa y que Dios le bendiga.